familiar tiene un sistema único de información de la niñez, que es el Sistema Nacional de Bienestar, el SUIN, que es el que proporciona pues de fuentes externas como los ministerios todos los datos y las informaciones. Este sistema que se venía construyendo desde 2008 no tiene ni un solo dato desde 2018, no han proporcionado ningún tipo de datos, y en este momento pues no solamente necesitamos información de ciencias médicas y científicas, sino también de ciencias sociales. ¿Por qué el SUIN está prácticamente muerto y no estamos recibiendo información sobre lo que está ocurriendo en el país en este momento, en esta coyuntura? Doctora Rodríguez. Sí, es que veo que hay dos doctoras Rodríguez en esta conversación. Esta es para el nivel nacional, supongo, no para la Secretaría Distrital. Ana Cristina, ¿esta quién se la pregunta a usted? Sí, del ICBF, a la doctora Lina. Sí, para la pregunta nacional. Claro, perdón, sí, claro, para la doctora Lina. Bueno, efectivamente en esta contingencia los múltiples canales de comunicación deben ser un aliado para nosotros y para los niños. Nosotros hemos mandado vía Twitter la información en la 141, realmente tenemos una cantidad de elementos pedagógicos, estamos haciendo unas orientaciones psicosociales a los niños, que realmente esta línea, ustedes saben que ha sido como la línea, digamos, primordial para poderle dar a conocer a nuestros niños y adolescentes cualquier tipo de derecho que tiene, deber, de que estamos al lado de ellos. Entonces, en este momento estamos priorizando todo el tema de información a través de las líneas de comunicación, a través de las páginas de internet y a través del Twitter. Pero pues igual, como usted lo indica, todos los medios de comunicación y obviamente todos estos enlaces son muy importantes, y estamos en este momento en esta contingencia tratando de evaluar todos los frentes para poder tener la información a la ciudadanía y a los niños especialmente. Doctora Diana Rodríguez, le quiero preguntar, sí. O sea, ya se sabe que básicamente... Vamos a solucionar, Valeria, y decimos doctora Diana y doctora Lina, y así nos evitamos Diana. El Rodríguez. Sí. Listo, perfecto. Doctora Diana, mire, ya se sabe más o menos que el 70% de los casos de violencia ocurren dentro del hogar por un familiar, por un conocido. Y ya también sabemos por el caso chino, como lo comentaba Ana Cristina, que en estos confinamientos pues aumenta, digamos, los números de violencia, la violencia contra la mujer en el caso específico. Este fin de semana que las personas estuvieron confinadas, ¿qué ocurrió? ¿Ustedes pudieron medir? ¿Ustedes recibieron más llamadas en la línea púrpura? ¿Qué ocurrió específicamente este fin de semana, el primer fin de semana de confinamiento en Bogotá? Efectivamente, este fin de semana se triplicaron nuestras llamadas a la línea púrpura. A ver, entraron, y le explico a los oyentes, la línea púrpura, que es el número 018-112-137, es una línea que opera la Secretaría de la Mujer, a la que pueden llamar las mujeres 24 horas del día, 7 días a la semana, si están sufriendo cualquier tipo de violencia u otra vulneración de sus derechos. De hecho, también hay mujeres que llaman por temas de salud, etcétera. Entonces, nosotros se disparó el número de llamadas, o sea, recibimos 1.300 llamadas entre viernes y hoy a las 11 de la mañana. De esas, algunas se fueron directamente al 123, es decir, a tema urgente, y de las que atendimos cerca de 500 llamadas en estos 4 días. Entonces, ahí vimos un comportamiento, un porcentaje fue violencias, no todas fue violencias, pero sí les digo, un 50% fue violencia psicológica, el 26% fue física y el 17% fue económica. Cuando usted habla de violencia económica, ¿a qué se refiere? Cuando se dice hay violencia económica, ¿cómo la definimos? Por ejemplo, violencia cuando a una mujer no le retienen su sueldo. Y entonces o no le dan una plata o la amenazan con temas económicos. Por ejemplo, la más clara es esa, es la retención del sueldo, es la retención de la plata que se gana diariamente. Es decir, no se la doy para que usted no salga, no se la doy para que usted no se la gaste en usted misma. Entonces, violencia económica es esa, o toda la amenaza de usted no debería trabajar, usted no debería estar haciendo algo productivo porque la agredo. Pero entonces, viceministra de Justicia Juanita López, como vemos que la cuarentena incrementa el maltrato hacia la mujer, incrementa también el maltrato intrafamiliar, también a los niños por cuenta del encierro, y básicamente el momento en donde las mujeres antiguamente tenían para escapar era irse a trabajar o que el esposo se fuera a trabajar, ¿qué están haciendo desde los juzgados, desde las secretarías de familia para atender este incremento en la violencia intrafamiliar?
Bueno, en efecto lo que hicimos desde el Gobierno Nacional es asegurar que se prestara el servicio de atención y de protección a los miembros de la familia violentados en el marco de la familia. Y entonces por eso el Gobierno Nacional, con el liderazgo de la señora Ministra de Justicia, el señor Presidente, la Vicepresidenta, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, decidimos expedir el decreto 460 en el marco de la emergencia declarada por el COVID-19, para efectos de que los alcaldes aseguren la prestación del servicio de las comisarías de familia y además para tener pues, todo el sistema de articulación para la atención de estas violencias activo durante el confinamiento. Y en efecto, como lo han dicho tanto la secretaria como Lina del ICBF, las cifras hablan por sí solas y la preocupación no podía quedarse sin ser atendida. De esa manera decidimos expedir el decreto 460 que asegura esa prestación. A esta hora saludamos a todas aquellas personas que se conectan a través de Facebook Live con nosotros en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a estas 1.300 personas que están conectadas y que estamos hablando para comentarles sobre la violencia intrafamiliar, cómo en medio de la cuarentena la violencia, el incremento de la violencia en medio de la convivencia es un riesgo. Pero entonces, viceministra, cuando una mujer está siendo maltratada en medio de la cuarentena, que no puede salir de su casa, que está con su agresor, ¿cuál es el mecanismo que debe utilizar? ¿Cómo debe hacer para acudir a las autoridades para que la ayuden? Varios medios. Ya mencionaban algo sobre cómo se incrementaron las denuncias a través de la línea púrpura, la línea 155, y en efecto en este fin de semana, no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades, en total se incrementó en un 25% las denuncias a través de la línea púrpura frente al mismo periodo de tiempo en el año pasado. Y además tener en cuenta que en el mes de enero, solo en el mes de enero, tenemos 5.138 casos de violencia intrafamiliar, según lo establece el Instituto Colombiano Nacional de Medicina Legal, donde 3.942 casos son contra las mujeres. Así que la idea es que las comisarías estén disponibles para atenderlas, pero también todas las líneas de atención que hemos decidido articular con la Defensoría del Pueblo, con el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, que son la 155, la línea púrpura que ya hemos mencionado, la línea 122 de la Fiscalía, ¿sí? Que está habilitada a partir del confinamiento también para las violencias que ocurren en el contexto familiar, la 141 del ICBF que ya mencionaban, así como también el sitio web a denunciar de la Fiscalía, que está enlazado con Legalab del Ministerio de Justicia, precisamente para que tengan todos los medios disponibles a nivel, digamos, general, nacional, son estas líneas. Pero además, el decreto obliga a los alcaldes, sí. Usted nos está hablando sobre las medidas que tienen las personas muy importantes para denunciar, las mujeres que están en violencia, o mujeres que tienen que proteger a sus hijos. ¿Qué pasa en este momento que los juzgados están cerrados, que las fiscalías están actuando, digamos, con los fiscales en casa? ¿Qué pasa con esas personas que necesitan denunciar y que metan a esas personas presas ya porque son un peligro para la mujer o para sus hijos? Sí, pero recuerden que no todo está cerrado en la justicia, pero sobre todo recuerden que las medidas urgentes en materia de violencia intrafamiliar las toman los comisarios de familia. ¿Sí? Para las medidas de protección no se requiere en primera instancia de los juzgados, sino de las comisarías de familia. Por eso decidimos priorizar el funcionamiento de las comisarías de manera ininterrumpida, por supuesto protegiendo y evitando el contagio para los comisarios y comisarias. Pero lo cierto es que lo urgente lo llevan las defensorías de familia en cuanto a niños, niñas y adolescentes, y las comisarías de familia para las violencias en el contexto familiar. Así las cosas, esa fue la decisión del gobierno, precisamente para que haya opciones de atención en el contexto familiar, y la Fiscalía igual. La Fiscalía está 100% activa, se logre capturar al victimario, también están funcionando. Y la idea del decreto es, por supuesto,
dar las instrucciones a los alcaldes para que las comisarías funcionen adecuadamente, pero además también damos instrucciones a la Fiscalía para articular las funciones de policía judicial con las comisarías de familia, y además de eso el ICBF ha tomado las decisiones por de una articulación interinstitucional que tenemos con Defensoría, con Peón y Protección de las Personas Violentadas, y también sobre las medidas que van a tomar frente a la emergencia carcelaria, porque con esta emergencia van a regresar a sus casas, van a tener el beneficio de prisión domiciliaria algunas personas. Sí, precisamente con el secretario de Seguridad hemos acordado que las personas, digamos, para la cárcel distrital, las personas que para las cárceles en Bogotá, las personas que retornen a sus casas no pueden ser ni personas que hayan estado condenadas por violencia intrafamiliar, ni por violencia sexual, ni por lesiones personales al interior del hogar. Y porque esa tercera también es importante, porque muchas veces no se clasifica directamente como violencia intrafamiliar o como violencia sexual, sino que se van por lesiones. Entonces, queremos prevenir que esos tres reglas. Ustedes tres pues son francamente aterradoras, el diagnóstico es grave, y ya es un hecho y seguramente se va a prorrogar o quizás se vaya a prorrogar la prevención para bajar ostensiblemente todas estas cifras. Claro, para que ya que sabemos que vamos a estar en las autoridades, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar, doctora Lina Rodríguez, para que esto no suceda? Ni el maltrato contra la mujer, ni el maltrato contra los niños o incluso contra los hombres, la violencia intrafamiliar en general. Claro que sí. La doctora Jonira también me puede ratificar esa información, es que desde el Ministerio de Justicia, con la última decreto que se expidió, se reitera el deber que tenemos de prevención y promoción en el marco de la violencia intrafamiliar. Por eso ya se están concertando todas las reuniones con la Consejería, con el ICBF, con las áreas competentes como la Dirección de Familia, como la Dirección de Niñez y Adolescencia, para establecer todos los mecanismos que igual ya hemos ido adelantando en toda esta contingencia, tanto desde protección como de prevención, para poderles dar unas cartillas educativas a las familias, para explicarles cómo afecta toda la violencia intrafamiliar y pues digamos los derechos de los niños por estas afectaciones, pero desde la Consejería, desde la Procuraduría, con el ICBF y con los demás entes encargados, pues todo el tema de prevención y promoción de derechos, ya estamos trabajando en esta articulación y pues ya les informaremos cuáles son las acciones que vamos a adelantar y cómo vamos a ratificar todo ese esquema de pedagogía. Le pregunto a la viceministra López si ya tiene alguna información, porque hay regiones del país que son particularmente muy críticas en el tema del maltrato intrafamiliar, particularmente la región Caribe, siempre ha mostrado unos índices muy altos. ¿Ya ustedes tienen alguna estrategia diseñada regionalmente para contrarrestar esta situación? Bueno, precisamente ese es uno de los retos y por eso decidimos expedir el decreto con destino a todas las alcaldías del país. Porque digamos que las comisarías de familia, para conocimiento de los oyentes, dependen de las alcaldías, no dependen del gobierno nacional. Y entonces eso fue lo que nos obligó a definir unos lineamientos para todos, para tener el mismo nivel y estándar de protección para todos los miembros de la familia, en especial las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero no nos olvidemos de los adultos mayores y de las personas con discapacidad al interior de las familias, cuya violencia también se presenta en muchas ocasiones. Y decirles que precisamente porque ese es un reto importante, hemos trabajado desde antes incluso de expedir el decreto en unas piezas de comunicación para los alcaldes, pero también para los medios de comunicación locales, comunitarios y a nivel nacional. El decreto también obliga a que haya una campaña de prevención, tanto en alcaldías y gobernaciones, pero también desde el gobierno nacional, liderándolo por la Consejería para la Equidad de la Mujer, por el ICBF, Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia. Todo eso se está trabajando y se viene trabajando desde antes, como nos dice Lina del ICBF. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer hace una labor de articulación muy importante y ahora pues por supuesto tendrá que meter el acelerador, y la Defensoría del Pueblo a través de la delegada para la atención
de discriminación contra las mujeres y la Procuraduría son nuestros aliados estratégicos en toda esta promoción de las medidas del decreto y en general de la prevención de las violencias. Pero aquí entonces estamos hablando de 3 tipos de violencia que se pueden presentar en medio de la cuarentena. Uno, lo que usted nos dice, viceministra López, que es también la violencia al adulto mayor, que es que al adulto mayor también se termina maltratando muchas veces en las casas, a los niños y también a las mujeres que son maltratadas por su pareja. Sabemos, por ejemplo, lo que nos decía la doctora Diana Rodríguez de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, que existe la línea púrpura, que hay ciertos mecanismos para poder denunciar y poder asistir a estas personas. En el ICBF, las comisarías de familia están para los niños, pero y para el adulto mayor, viceministra, es decir, si yo soy testigo, estoy vivo en un edificio y sé que mi vecino al lado tiene un adulto mayor y lo están maltratando y no puede salir, no puede decirle al vecino absolutamente nada, ¿cómo puedo hacer para que esta situación pues no siga sucediendo? Sí, en efecto, la violencia también se puede presentar frente a otros miembros de la familia. Por ejemplo, en la cifra que les di de los 5.138 casos de violencia intrafamiliar durante el mes de enero de este año, 170 fueron contra población adulta mayor, es decir, un 3.31%, que no deja de ser preocupante. Total. Sobre eso también tiene competencia en las comisarías de familia, de manera tal que todas esas violencias tienen que atenderse. Si, por ejemplo, lo que planteas, Camila, un caso en el cual un vecino está siendo, digamos, testigo de oídas de lo que le ocurre a un adulto mayor, puede perfectamente denunciar a través de las líneas que hemos venido dando, tanto las de nivel nacional como las territoriales que establezcan las alcaldías, como también a través de la Fiscalía General de la Nación, que está plenamente disponible al lado de la Policía Nacional para tomar las medidas necesarias de captura y demás procedimientos de captura, sí, para el agresor. Camila, a mí me gustaría aclarar, para contestarle a los adultos mayores que estén oyendo o cualquier persona que esté oyendo, pueden llamar al 123. El 123 es importante que nos acordemos que si hay alguien que está oyendo que la vida de cualquier persona está en peligro inminente, un niño, un adulto mayor, una mujer, pueden llamar al 123. O sea, yo creo que es muy importante para la ciudadanía darles como unas píldoras muy claras de qué hacer en los casos urgentes. Entonces yo creo que en urgencia, así manifiesta que la vida está en peligro, no importa de quién, al 123. Luego, para mujeres, tenemos la línea púrpura, pero también me gustaría contarles que tenemos algo novedoso, no se había hecho en Bogotá, ha resultado bastante bien, lo montamos solo para el simulacro, que es nuestras psicólogas y abogadas en todas las localidades. Por localidad, o sea, por las 20 localidades tenemos un teléfono directo para que la ciudadanía para que las mujeres puedan llamar en su localidad. Significa que en Kennedy tenemos 2 teléfonos, en Usme 2 teléfonos, en Bosa, en Engativá, en todas partes tenemos 2 teléfonos que operan de 8 de la mañana a 6 de la tarde con profesionales psicólogas y abogadas atendiendo. Doctora Diana, pero muchas veces estos casos, digamos, las personas no tienen acceso a un teléfono porque están completamente vigiladas dentro de su entorno. Por ejemplo, en España, creo que en Canarias, digamos, en Canarias se adelantó una iniciativa que fue bastante aplaudida, que las mujeres puedan ir a la farmacia o a comprar algo y pedían una mascarilla 19 y ya de una vez se alertaban, digamos, ya se alertaba que había un caso de violencia y las autoridades podían comunicarse y seguir a la persona a su casa. ¿No se ha planteado otra opción que no sea necesariamente dependiente de un teléfono? Porque es lo primero que le quitan a las víctimas. Sí, Valeria, esta es una gran pregunta. Complemento diciendo que, aunque esto dependa del teléfono, tenemos un chat de WhatsApp disponible, que es el 300-755-1846. De hecho, es impresionante cómo las mujeres lo han usado, porque hemos recibido 843 solicitudes por WhatsApp en estos 5 días. Entonces, eso lo tenemos previsto en Bogotá para poder atender a las mujeres que efectivamente no quieren hablar duro porque saben que su agresor está en casa o por cualquier otro motivo. Entonces, eso es. Y sí, hemos estado, agencias, está en riesgo, puede salir desde la pandemia que tenga que aguantar no solamente la pandemia del coronavirus, sino que sí pueden salir, y pueden salir a acercarse a la policía más cercana, a la fiscalía. En Bogotá, en Palo Quemado, atienden especialmente a mujeres y también a las comisarías de familia.
Sí, la idea es precisamente usar todos los medios. Lo que ha planteado la secretaria es muy importante, porque precisamente la labor de articulación y de gestión de conocimiento y de articulación entre todas las alcaldías es fundamental. Por eso en el decreto, por ejemplo, protocolos de recepción de denuncias, como sea, es decir, como la alcaldía considera que resulte más efectivo, pero que haya medios disponibles. Como les reiteraba, para el ICF deben ser un aliado. Desde el ICF tenemos más de 10 formas de medios de comunicación las 24 horas del día. Pero entonces, doctora Lina, entonces vamos repitiendo y vamos diciendo cuáles son los puntos de contacto desde el ICBF. Por ejemplo, para los 241 en todo el país. En todo el país funciona. Y somos las 24 horas, 7 días de la semana, y en esta contingencia, esta línea de las comisarías de familia, vamos a dar una atención psicosocial. Entonces, 141, si usted es testigo de algún niño que están maltratando en cualquier lugar, ya mi compañera Valeria, doctora, y es a veces... Eso es en la página del instituto y en la página... Pero entonces, doctor Pombo, antes de su pregunta, permítame, porque tenemos 1, 3... Para cualquiera. Para cualquiera. Pero eso ¿no es 1, 2, 3 o es otra línea distinta? Lo ha dicho la doctora Diana, pues evidentemente el maltrato intrafamiliar. Púrpura, para que la gente pues lo tenga en la cabeza. Especializada en mujeres. Doctor Pombo. No, pero falta una, es que falta una adicional, la de la Fiscalía, que es la 122. También es importante. Y la de los mayores adultos, doctora Juanita. 1, 2, 3. No, pero esas urgencias. O todos los mayores adultos necesarios. O mejor dicho, la pregunta es, ¿los mayores adultos tienen...? Son las llamadas a proteger a los adultos mayores, además de los demás miembros de la familia, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con discapacidad. También que le preocupaba ya mucho es que estuvieran en la casa y que no pudieran hablar o chatear. Otra cosa que hemos dispuesto en nuestra unidad de Kennedy, tenemos no solamente el teléfono de la psicóloga, el teléfono de la abogada, sino el correo. Esas todas las tenemos publicadas en nuestra página de la Secretaría de la Mujer, porque precisamente estamos preocupadas de la gente que no pueda hablar, sino que quiera escribir. Entonces, cada localidad tiene su psicóloga, su abogada, y también establecemos que cada alcaldía debe asegurar un correo electrónico para las comisarías, para la comunicación con las comisarías. El evento que al ICBF le llega algún tipo de situación que le corresponda, por ejemplo, a la comisaría, acá la articulación es, digamos, ideal, y lo que hacemos es, por competencia, registrar las entidades. Doctora Diana, una de las razones, o lo que vimos hoy, es que la alcaldesa Claudia López justamente extendió un poco más las 32 excepciones que habían puesto el presidente de la República a nivel nacional. Una de ellas fue que nada más las personas pueden comprar una botella de alcohol, de trago. ¿Esto tiene algo que ver con el tema de la violencia en los hogares? Porque uno mira, bueno, un agravante es el confinamiento y otro es el alcohol. ¿Se podría pensar a nivel nacional de adoptar? Sí, efectivamente, la razón por la que nosotros incluso durante la época intrafamiliar, ¿no? O que pues aumenta la probabilidad de violencia intrafamiliar. Entonces, queremos poner eso, tener que atender esos temas y no atendiendo las otras urgencias que sí hay. Y sería una gran práctica que todos pudiéramos estar en casa, ¿no? En casa sin violencias y en casa limitando el consumo de alcohol. No, y no solamente limitando. Valeria, es que a mí me parece que la medida, pues no sé, no me parece tan drástica. Es que limitar la venta de una botella de alcohol por persona, pues quiere decir que quien quiera consumir igual... Pero entonces usted lo que quiere es que nos pongan en ley seca toda la cuarentena, ¿o Mario? Pues Camila, pero es que estamos hablando de violencia intrafamiliar provocada por el consumo de alcohol. Entonces, ¿cómo se controla eso? Si no es a través de una medida... estando ebrio, pues lo puede hacer sencillamente porque la medida no lo va a limitar. Claro, pero doctora Diana Rodríguez, en Bogotá, en el caso de Bogotá, que además Bogotá sirve de ejemplo para otras ciudades, ¿han pensado en tener cuarentena, pero además con ley seca? Es decir, prohibir el consumo de alcohol en su totalidad. Por eso mismo lo que hicimos, todas las medidas de Bogotá, es decir, limitemos la venta de alcohol, limitémosla a una persona, a una botella por persona, y entonces como una medida de aumentar la reflexión pedagógica, es decir, tal vez en esta época limitemos el consumo para que eso no se convierta en violencia intrafamiliar, pero no. Pero también tenemos, y ustedes nos han arrojado los datos, doctora Diana, esta es una pregunta para la doctora inicialmente Juanita, pero yo creo que el que la quiera responder bien pueda. El 50% de la violencia es psicológica, o sea, duplica a la física y casi que triplica a la económica. Así es. Y hay una violencia pasiva, todos lo sabemos. Y además la violencia psicológica muchas veces no sea pasiva, de no hablarle a una persona en una casa durante días. En ese orden de ideas,
o doctora Juanita, perdón, en ese orden de ideas hay como una forma de aconsejar preventivamente a los hogares que en momento crítico, inédito, como las cuarentenas que estamos padeciendo, pues el % de la violencia es pasiva? Sí, precisamente por eso estamos brindando o diciéndole a los alcaldes que deben asegurar los medios telefónicos y virtuales para que el equipo psicosocial de las comisarías brinden orientación. Tanto, además de eso, tanto el ICBF, que ellos ya han venido adelantando, pero articulándola en el marco de la violencia para el tema de salud mental en el marco del confinamiento. Como ustedes dicen, es un escenario muy complejo que propicia escenarios de violencia física, pero también de violencia psicológica. Entonces, por eso se están brindando opciones para la asesoría 1 a 1 personalizada que deben asegurar salud mental. Viceministra, pero ¿de qué manera se puede materializar esa asesoría psicológica? ¿De qué manera? ¿Telefónicamente? ¿Hay un permiso especial para que vaya hasta ¿Cómo logramos que quienes nos estén escuchando lo puedan hacer? Es decir, ¿de qué manera se puede lograr que efectivamente esa asesoría que es tan importante, esa asesoría psicológica que es tan importante en estos momentos? Si lo logran hacer, si logran esconderse, si el victimario sale por una u otra razón, pues de Facebook, de Instagram, de todos los medios virtuales tienen que estar disponibles por las alcaldías para que el personal además también tengan en cuenta que también establecemos que en caso de requerirse atención personalizada, los comisarios y sus equipos psicosociales tienen que estar disponibles para esa atención si la persona que está siendo violentada puede lograr salir, así como de persecución y captura del victimario, pues tendrá que enlazarse con la Fiscalía General de la Nación, como decíamos al inicio del programa. Coordinadora Lina Rodríguez, si uno se pone a mirar las conversaciones que han tomado o se van a adoptar con niños de comunidades afro y de comunidades indígenas que en muchos casos pues no pueden, es posible que no tengan tanto acceso pues, urbanas, no están en ese contacto con lo urbano. Claro, mira, nosotros desde las sociedades indígenas, que ustedes saben que, pues digamos que lo ideal siempre es hacer todas las actividades de acción y de protección en esta contingencia. Estamos logrando llegar a los puntos pues, incluso más lejanos, porque sabemos, como tú dices, en las capitales se están concentrando, vinculándonos con las alcaldías, también estamos haciéndolo, pues digamos, tratando de articularnos con los enlaces del ministerio. Ustedes saben que lamentablemente los territorios se encuentran demasiado aislados, que a veces tenemos que llegar a 7 horas en chalupa, vía terrestre para llegar a donde ellos, pero estamos intentando tener algunas articulaciones con los gobernadores indígenas. Comentaría algo en el tema López. Rural. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Yo complementaría algo en el tema rural, además de lo que ha dicho Lina, y es lo siguiente, y es que este trabajo, y también quedó así en el decreto, se tiene que hacer con las organizaciones de mujeres, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y por eso también estamos articulados con ONU Mujeres, con la Oficina de Naciones Unidas para la Protección de las Mujeres, con la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de duplas para la protección, lo han podido prever. Pero entonces, en Bogotá también tenemos algo específico para las mujeres rurales. Nuestras mujeres rurales están sobre todo en el Sumapaz, y allá tenemos un teléfono solo para ellas, que es 305-816-5102, y además Púrpura, o escriben a estos teléfonos y nos damos cuenta que es una mujer que por su condición, discapacidad, muy alejada en la ruralidad, muy enferma, necesita una atención en la casa, se desplazan las duplas a donde ellas necesitan. Pero repitamos, por favor, doctora Diana Rodríguez, el número 5. No, es que usted me oprimió usted una de las teclas otra vez. ¿Cómo es el teléfono? Perdón. 305. 02. Entonces tenemos para la mujer rural en Bogotá la línea púrpura, que es la 155, papás maltratados en sus hogares en medio de esta cuarentena, la línea 141 del Instituto de los Casos. Camila, y también digamos, para lo que línea yo te púrpura decía, en 137, esa es la línea púrpura en Bogotá. Sí. Camila, y tenemos otros medios de comunicación que es muy importante resaltar y comunicar a toda la ciudadanía y a los niños, adicional a los que ya conocemos como la 141 y el chat. También tenemos correo electrónico, porque pues digamos que es otro medio que también contamos con la línea, pues digamos general, que es la 018-9180-80. También seguir amenaza de los derechos de los niños puedan ser reportados por cualquier canal. Sí, Camila, me surge una inquietud relacionada con las madres cabeza por esta cuarentena,
y ahora se encuentran con una situación y es la siguiente. Está pasando esta mañana, dar alimento a sus hijos y algunos señores que también van a... Sí, el Departamento de Prosperidad Social ha tomado, digamos, todas esas familias son sujetos de especial protección constitucional y son parte del... Yo quiero preguntarle a Diana sobre lo que le preguntó Hugo Mario, la viceministra, y es un poco también entendiendo que toda esta crisis, esta pandemia, pues ha expuesto y ha sacado a relucir la importancia de la economía del cuidado, las mujeres, digamos, ejerciendo este rol todos los días en la casa, teniendo que cuidar a sus niños, teniendo que cuidar a sus papás, en muchos casos teniendo que salir a trabajar en la informalidad y viniendo a la casa, digamos, a tratar de dar sustento. En este caso los niños están en casa con ellas no tienen mucho algo para ayudar a estas mujeres, como lo preguntaba Hugo Mario, que están en este momento siendo mucho más vulnerables y víctimas de esto. Sí, efectivamente, nosotros tenemos el programa Bogotá Solidaria en Casa. Empezó que a partir de este fin de semana el distrito va a empezar a entregar. Esto va de la mano de las medidas anunciadas por el gobierno nacional, oficiados. Estos apoyos monetarios en especie los van a recibir las personas no formales, de las que estábamos hablando, de la administración, para poder identificar y priorizar a estas 350.000 familias pobres de la ciudad. Pues entonces ahí nos va quedando muy claro cuáles son las líneas de acción, pero también lo que me va quedando claro a mí con las invitadas, doctor Pombo, es pues que básicamente Colombia terminamos siendo un país muy violento en temas intrafamiliares. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Yo les pregunto a las tres, doctora Juanita, doctora Diana, doctora Lina, y ¿somos un país todavía muy violento en donde la violencia dentro de las familias, dentro del núcleo, es mucho más grande de lo que nos lo imaginábamos, sino que ahora como estamos confinados, pues sale a flote esta realidad? Pues yo creo que sí, yo creo que lastimosamente las cifras así lo indican. Antes y durante el confinamiento lo que pasa es que lo puede escalar, como ha ocurrido en otros países, y por eso fíjense que tanto ONU Mujeres como la Convención Interamericana para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres recomendaron expresamente a los estados, tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel interamericano, la no suspensión de los medios de protección para las mujeres durante el confinamiento. Pero lo cierto es que sí, las cifras de Colombia son preocupantes, por eso la institucionalidad se ha volcado alrededor de prevenir las violencias, pero también de mejorar la forma en que estamos protegiendo a las mujeres en el contexto familiar. Y efectivamente para el tema de niños de acá es muy importante hacer un llamado a los padres de familia que recuerden que ustedes son la primera línea de defensa de ellos. Y realmente en la casa y en este momento es donde tenemos el gran reto de volvernos protectores para evitar que las cifras sigan creciendo. Es una invitación, nosotros igual vamos a estar siempre acompañando pues todo tipo de protección que se requiera, pero lo ideal es que dentro de las familias no ocurran estas situaciones, que intentemos pautas de crianza que no sean violentas y que realmente hagamos un acercamiento para conocer a nuestros hijos. Yo creo que la realidad es muy cierta. Como ha dicho la alcaldesa en algunas ocasiones, a las mujeres en Bogotá las violentan en la casa y las atracan en la calle. Y eso es lo que tiene que acabarse. Y por eso estamos poniendo todas estas líneas de atención. Pero a mí me gustaría incluso transmitir un mensaje más básico. Y es que nada justifica la violencia. Si se tomó un trago, si hay un niño con pataleta, si no le gustó la comida, si el vecino está haciendo mucho ruido. Nada justifica la violencia. O sea, que esta sea una oportunidad para que aprendamos a estar en casa sin violencia. Y que ese sea como el lema, que nos apropiemos y que aprovechemos esta situación para realmente atacar la peor pandemia que sí enfrenta esta ciudad y este país, que es la violencia al interior del hogar. Así es, Diana. Mire, y yo quería preguntarle sobre una población pues bastante vulnerable dentro del universo de las mujeres, y son las trabajadoras sexuales, porque ellas, digamos que si bien están en vulnerabilidad todos los días en este momento con el coronavirus, como son informales y como muchas de ellas también trabajan el día para poder dormir y comer, pues están en una extremada, digamos, un extremado escenario de vulnerabilidad. ¿Ustedes qué están haciendo para protegerlas y para evitar que ellas en este momento sean víctimas de esclavitud sexual, violencia sexual, para poder sobrevivir? Exacto, muy importante esa pregunta. Efectivamente, las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, estamos realizando 2 acciones. La primera es, ayer terminamos un conteo de 520 mujeres,
o sea, en nuestra lista de mujeres para que puedan ser incluidas en este programa de Bogotá Solidaria que les contaba antes. Y también entonces van a ser beneficiarias tanto en monetario como en especie. Es decir, estas personas que son, yo tengo ese debate con Valeria y con mucha gente en el mundo, para mí no son trabajadoras sexuales, para mí son víctimas de violencia sexual, pero esas personas que son víctimas de violencia sexual, ustedes lo que van a hacer es ¿hacer qué? Nosotros lo que estamos haciendo yo me refiero a las actividades sexuales pagadas, es hicimos el inventario, las estuvimos incluyendo uno por uno, encontrando porque consideramos que son una población vulnerable y entonces ellas hacen parte de nuestras personas priorizadas en el programa de Bogotá Solidaria. O sea, a ellas también les van a llegar las ayudas en especie y monetarias. Así como... también frente a las trabajadoras sexuales, la Consejería para la Equidad de la Mujer está articulándose con las secretarías de mujeres donde existan en los municipios y con las secretarías de justicia según corresponda, precisamente para atender la situación de las trabajadoras sexuales o víctimas de violencia sexual, como plantea Camila, en todo el territorio. Pues ya saben, ahí las personas que son población vulnerable, en donde están las mujeres explotadas sexualmente, pues esas son las medidas que están tomando desde las autoridades en Bogotá y desde el gobierno nacional. Lamentablemente la cuarentena nos trae otros retos, nos trae la violencia intrafamiliar contra los adultos mayores, contra las mujeres, contra los niños, y por eso queríamos hablar con las responsables de este tema en el país, para que tengamos información. Y si usted es una persona que está en su casa y está siendo maltratada o está siendo testigo del maltrato a otra persona, ya sabe que están las líneas, el 123, el 155, que es la línea púrpura del maltrato contra la mujer, las líneas 122, que es la línea de la Fiscalía, y la 141, que es la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el Maltrato contra los Niños. Hemos dado varios teléfonos para que si tienen alguna denuncia, para que si tienen alguna situación, se puedan comunicar con las autoridades y evitar que esto siga sucediendo. Les doy muchas gracias a todas nuestras invitadas, a la Secretaria de la Mujer de Bogotá, la doctora Diana Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros, a la viceministra Juanita López también, gracias por habernos acompañado, y por supuesto a la doctora Lina Rodríguez del ICBF, gracias por haber estado acá dándonos algún tipo de información para poder paliar el maltrato contra los menores en esta crisis. A todas, muchas gracias por habernos acompañado. Camila, aquí es muy importante señalar algo, y es repetir lo que dijeron con respecto a la emergencia carcelaria, que no es solamente que se vaya a aplicar beneficios para personas, para mayores de 70 años, que sean abusadores, no se van a aplicar para quienes sean abusadores sexuales o responsables por homicidio, los que han sido condenados por homicidio. La violencia intrafamiliar entra como delito que no es excarcerable y que no tiene beneficios. Entonces, para las personas que nos estén escuchando y que en este momento estén muertas del susto porque les van a devolver el agresor para la casa, sepan que ese tipo de delito no regresa a casa, ese se queda en prisión intramural. Así es, y tenemos una noticia de último minuto también por el tema del coronavirus, lo que está pasando en Italia, Gonzalo. Se actualizan las cifras de la situación italiana, que se volvió pues casi que en un momento dado el epicentro del coronavirus en el mundo. Caótica la situación que nos llega desde Italia, Camila. En las últimas 24 horas se reportaron 683 nuevas muertes, llegando a un total de 7.500 muertes desde que se inició esta pandemia, o que esta pandemia tocó a Italia. Se reportaron el día de ayer 5.200 nuevos casos de coronavirus. En total, en Italia hay 74.386 casos. Y repito el número de muertes, 7.504. Eso quiere decir, Camila, y es importante este dato, que la tasa de mortalidad en Italia ya supera el 10%. Y además, otra de las noticias que se da sobre las cifras es que España superó a la China en número de muertos por coronavirus, pero cabe aclarar una situación, y es de los muertos reportados por la China, porque ya sabemos que en dictadura el tema de la información no es tan veraz como en las democracias. De los muertos reportados por la China, que son 3.163, ya España supera esas muertes, porque España llega a los 3.434. Y lo que está pasando, Camila, en Italia en este momento.
Camila, lo que está pasando en Italia en este momento es muy importante observarlo porque ya va a haber pasado las 2 semanas de confinamiento, entonces tendríamos que empezar a ver la curva de muertes y de contagiados bajando. Ayer y antes de ayer bajó la curva, entonces pues digamos el mundo entero estaba aplaudiendo, pero hoy volvió a subir levemente. Entonces en el conglomerado en estos días sí se espera que la curva baje para saber si esas medidas de confinamiento pues tienen un efecto positivo en aplanar la curva, que es lo que todos estamos tratando de hacer en este momento. Y le agrego información que nos llega desde Inglaterra, Camila, porque hoy Boris Johnson y todo el gobierno inglés acaba de anunciar, o anunciaron en este caso, que quedaban prohibidos los vuelos comerciales y privados en todo el territorio inglés a partir del día de hoy hasta el próximo 30 de abril. Igualmente la India empieza a confinarse, a tomar medidas de aislamiento. El segundo país más poblado del planeta empieza también a aislarse por cuenta del coronavirus. Y una noticia que estaba viendo, Gonzalo, desde los Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, que es como el INVIMA norteamericano, acaba de anunciar que autorizó una prueba del coronavirus que tiene los resultados en 45 minutos. No había visto eso en este momento, Camila. Estoy buscando la información, pero no la tenía en el radar. Sí, señor. ¿La información dice eso? Sí, señor. La Food and Drug Administration está autorizando en los Estados Unidos un test en ese país que da el resultado de si usted da positivo o negativo en el coronavirus en 45 minutos. O sea, quiere decir que el test es viable, es fiable. Claro, o sea, pues por eso lo está anunciando. Eso es un gran avance. La FDA en los Estados Unidos. Es la 1:00 p.m. en Colombia. Ustedes, mil gracias por haber estado conectados desde muy temprano aquí a Mañanas Blue. Nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora, a las 10:30 de la mañana. Y quédense ustedes con todas las noticias de Colombia y del mundo con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio.